Aló, aló, aló. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Me están escuchando? Buenas tardes. Sí, ingeniero, buenas tardes. Bien, ¿Me escucha? bien, vamos a iniciar el día de hoy el último tema que tenemos sobre extracción líquido-líquido y es el diseño de unidades de contacto mediante un sistema de contracorriente en la que ingresan en una forma opuesta tanto la alimentación como el solvente extractor para ejecutar la separación a través de un sistema de extracción. Entonces vamos a empezar compartiendo el tema en sí, que va a ser el siguiente. Bien, se observa la diapositiva, por favor, se está observando la diapositiva. Confírmenme, Sí, por favor. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a entrar a esta última parte, que es también interesante cuando los sistemas tienen una cierta modificación a todo lo que íbamos a estudiar. Entonces vamos a aprender ahora el diseño de un sistema de contacto múltiple en contracorriente y es conocido como el método de Hunter-Nash. ¿En qué consiste eso? Ya nosotros conocemos la distribución de le llaman una cascada de unidades de contacto. Y aquí observamos básicamente de que se está observando el cursor, por favor, se observa el cursor, se está observando el cursor, verifíquenme. Sí, ingeniero. Ya, bien, entonces acá en la diapositiva se observa que la alimentación entra en un sentido a la batería de unidades de contacto y el solvente extractor entra en otro sentido. De modo que también en sentidos contrarios sale la corriente del refinado y la corriente del extracto. Básicamente se observa que la corriente del extracto cada vez se va enriqueciendo para salir finalmente con una cantidad de soluto más rico, en tanto que la alimentación que ingresa en la primera unidad de contacto y sus consecuentes corrientes de reflujo están siendo cada vez menos en contenido del soluto para que al final salga, como se observa acá, con una condición de reflujo a un plato N, perdón, a una etapa de contacto N. Aquí debe ser N y aquí debe ser M. Entonces acá tenemos cómo hacemos este estudio. Al igual que hemos hecho para el caso de las unidades de contacto únicas, sencillas, siempre todo se empieza calculando el punto de mezcla y su composición correspondiente. Para adaptar ese principio de una unidad de contacto a este sistema de cascada en la que existen múltiples unidades de contacto, entonces también vamos a utilizar el mismo principio. Es decir, vamos a acumular toda la cascada de unidades de contacto, como se observa acá, en una especie de una caja negra y se va a llamar batería de unidades de contacto. En esa unidad de contacto va a haber un mezclador total y un separador total, de modo que entre ellos esté lo que es la mezcla total y su respectiva composición de toda la batería. Entonces, a toda esa batería va a ingresar una alimentación que conocemos F al mezclador total con su composición respecto al soluto, C. Además de eso, va a ingresar en contracorriente, como se observa en el diagrama, de el solvente extractor en una cantidad que le estamos denominando S y su respectiva composición respecto al soluto. Salen del sistema de la unidad de batería, la batería de unidades de contacto, una corriente que es el extracto, que saldrá de la primera unidad de contacto, con su respectiva composición respecto al soluto. Y sale una corriente de refinado de la última unidad de contacto que le llamamos N y con su respectiva composición. Entonces, dado esto, no tocamos básicamente cada unidad de contacto, sino lo utilizamos como una sola batería.
Entonces, si eso es el principio para poder implementar las definiciones que hemos utilizado cuando estudiamos unidades de contacto único o sencillo, entonces podemos aplicar sus respectivas balances de materia. Entonces, apliquemos un balance de materia de alrededor de toda la batería de unidades de contacto. Entonces, vamos a tener un balance total que ingresa la alimentación F más el solvente extractor es igual a la corriente de mezcla total. Entre los dos genera la mezcla total. Y además, las corrientes de salida Rn más C1 son iguales a, porque de la mezcla hacen la separación y van a salir esas dos corrientes. Entonces tenemos la corriente total. A ella también podemos aplicarle la corriente parcial respecto al soluto, como se observa acá. Entonces, para calcular nuestra composición del soluto en la mezcla total y ubicar el punto de mezcla en el diagrama, entonces simplemente a la ecuación 2 despejamos. Y es el despeje en función de la corriente de la mezcla total y las corrientes que son las alimentaciones. Entonces se alimentan y lo deducimos. De modo que tenemos el modelo que me va a permitir la composición del soluto en la mezcla total, ¿ya? En función de la mezcla total o en función de sus corrientes que resultan de reemplazar M en la ecuación 1 en función de las corrientes de alimentación. Entonces ya tenemos, y esto es muy parecido al modelo que hemos utilizado, vean, para determinar la composición del soluto en la mezcla total cuando se trataba de una unidad de contacto sencillo. Entonces, esta es la ecuación inicial que primero se debe calcular para empezar a diseñar toda la batería de unidades de contacto. Entonces ya tenemos esta ecuación y pasemos al siguiente. Pero previamente vamos a consultar mejor. A ver, consultemos. Andrea, Larico, ¿está claro la forma en que hemos deducido ya para calcular Sí, la ingeniero, está composición de la claro. mezcla? Brenda Cueva, Brenda, buenas tardes, Brenda. ¿Está claro, Brenda? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Edith Barzola, buenas tardes, Edith. ¿Está claro, Edith? Buenas tardes, ingeniero. Sí, está claro, Ah, ingeniero. buenas tardes. Y finalmente Guadalupe Delgado, buenas tardes, Guadalupe. ¿Está claro, Guadalupe? Sí, ingeniero, buenas tardes. Bien, con esa aclaración vamos a continuar. Entonces vayamos a nuestra diapositiva. ¿Se observa, por favor? ¿Se está observando? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahora acá. Vamos a calcular, una vez que ya tenemos calculado lo que es la corriente, la composición de la corriente de la mezcla total en toda la batería, vamos a calcular las corrientes de las fases conjugadas en la batería, ya de las unidades de contacto. O sea, en toda la batería, en todo, no en cada uno de las unidades de contacto, sino en toda la batería. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a permitir calcular? ¿Cómo lo calculamos? Vamos a hacer un cálculo como vamos a cuantificar, mediante la aplicación de la regla de la palanca. Entonces, para aplicar la regla de la palanca, lo primero que hacemos es graficamos el diagrama, en este caso que está en coordenadas rectangulares de un triángulo rectángulo, o puede hacerse también un triángulo equilátero. Entonces tenemos que construir la curva binodal en base a sus rectas de reparto, y ahí vamos a tener, en este caso, que ubicar ya el punto de alimentación basado en su composición y el punto de el solvente extractor también ubicado en su composición. Una vez que hemos ubicado los puntos, lo unimos y esa es nuestra línea de balance del mezclador para toda la batería. Estamos en el mezclador. Como hemos calculado en el paso anterior la composición de la mezcla total de la batería, entonces ubicamos el punto M basado en esa mezcla. ¿Ya? Tenemos, R sub N, es la composición
del refinado, ya, que sale de toda la batería. Y finalmente ubicamos el punto M, que hemos calculado anteriormente en base a la composición. Esta altura sería XC, composición del soluto en la mezcla total. Eso me permite ubicar sobre la recta FS la posición de M. Una vez que he ubicado, lo único que hago es unir Rn con M y proyectarla hasta tocar la curva de la fase conjugada del extracto. En esa curva vamos a leer el extracto E1. Ahí se lee el extracto E1. Vean que estas son las corrientes que ingresan F y S. Y estas son las corrientes que salen Rn y E1 de toda la batería. No estamos trabajando dentro de la batería todavía. Estamos tratando de calcular las corrientes que salen totalmente de las baterías. Entonces acá tenemos esto y podemos aplicar la regla de la palanca para calcular Rn y E1. Entonces aplicamos la regla de la palanca sobre, ya, como es la fase conjugada, tendré que hacer mediante la línea, esta es la línea de balance del separador de toda la batería, que es Rn E1. Entonces al aplicar la palanca tendríamos, ya, E1 es a M, como M Rn es a E1 Rn. Expresado en función de sus composiciones sería esto que ya conocemos, de X del soluto en M menos X del soluto en Rn sobre X del soluto en el extracto E1 y X del soluto en Rn. Entonces eso me permite, como voy a calcular E1, me permite despejar. Una vez que he despejado ya tengo mi expresión para calcular la corriente de extracto que está saliendo de toda la batería, E1. Y posteriormente podemos calcular también el refinado que está saliendo de toda la batería, simplemente mediante un balance de materia. Balance de materia total lo despejamos y sería M, que hemos calculado anteriormente, y S1 que estamos calculando acá y me da la corriente total. Vean que ya tenemos calculados los ingresos y las salidas de toda la batería. Ahora, tenemos que calcular, en la ecuación 5, ¿ya?, las corrientes de las fases conjugadas ahora en cada unidad de contacto. Ya hemos calculado para la batería, ahora calculemos para cada unidad de contacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto se hace de una manera matemática, analítica, generalizando el cálculo para una batería y que va a servir para todas las demás. Utilicemos para la deducción del modelo que nos va a permitir rápidamente calcular estas corrientes de la fase conjugadas, una unidad de contacto M. A esta unidad de contacto M ingresa el refinado que proviene de la unidad de contacto M-1. Posición. E ingresa la corriente de extracto de la unidad M+1 con su composición y sale de él, ve la corriente de extracto M con su composición y la corriente de contacto RM con su respectiva composición. Acá están ingresos y salidas para la unidad de contacto 1 que me va a permitir generalizar, donde M va a ser el número de la unidad de contacto que vamos a estudiar. Entonces, si aplicamos un balance de materia alrededor de esta unidad de contacto M, un total tendría que hacer esto. Rm-1 que ingresa, más E sub M más 1, y las corrientes que salen estarían acá, Rm y E sub M. Si hacemos un despeje de esta ecuación de balance total para determinar EM+1. Esto es lo que hay que determinar. Y obtenemos la ecuación número 6. Ahí está. Rm menos E sub M, perdón, más E sub M menos Rm+1.
Entonces, aquí está el cálculo de la corriente de extracto que está ingresando a la unidad de contacto N. Bien, hacemos un balance parcial, ¿ya?, de todo alrededor de la unidad de contacto, tendríamos esta expresión. En esa expresión 8 vamos a reemplazar la ecuación 7 EM más 1 en la ecuación 8, en este sumando, en este factor de este sumando. Entonces, al reemplazar y despejar, voy a encontrar un modelo matemático que me calcule de la corriente de refinado que está saliendo del plato M. Y esta ecuación es la ecuación general para calcular las corrientes de refinado que están saliendo de cada plato, donde M es el número, perdón, de la unidad de contacto. M es el número de la unidad de contacto. Y acá la ecuación 7 me calcula la corriente de extracto, ya que está ingresando a cada unidad de contacto, donde M es el número de la unidad de contacto donde vamos a calcular específicamente los datos de esas corrientes. Entonces ya tenemos las ecuaciones que nos permiten esos cálculos. Luego, ¿cómo realizamos estos cálculos? Para poder realizar estos cálculos, como vemos anteriormente, necesitamos leer composiciones de las corrientes. Entonces significa que primero debo de determinar la ubicación de cada fase conjugada. Entonces, ¿cómo hacemos esa determinación de la fase conjugada? Una vez que lo ubicamos en nuestro diagrama, ya podemos leer sus composiciones y reemplazarlo en las ecuaciones 7 y 8 y encontramos todas las corrientes de las fases conjugadas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer primero? Vamos a hacer este procedimiento cuando nosotros disponemos de los siguientes datos. ¿Cuánto se alimenta la corriente que está saliendo de toda la batería Rn que se calcula con el paso anterior, y la corriente de S que ingresa? Bajo estas condiciones, el procedimiento que se propone va a ser el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra curva de equilibrio, la línea de fase conjugada, la línea de la fase conjugada o la línea conjugada, ¿ya?, y ubicar en ella los puntos que conocemos, F, S y Rn, ¿ya?, sobre la curva binodal, la línea conjugada. Ahí vamos a ubicar cada uno de los valores que conocemos. Una vez que hemos ubicado eso, entonces vamos a ubicar, ¿ya?, ubicar M sobre la línea FS. Esta es la línea de balance de toda la batería, FS, del mezclador de toda la batería. Sobre esa vamos a ubicar M. ¿Cómo lo ubicamos? Mediante el cálculo que ya conocemos. Hacemos el cálculo con la ecuación, creo que es la ecuación 3, acá está X, la composición de soluto en la mezcla total, ¿ya? Y eso nos permite ubicar M. Una vez que hemos ubicado M, ahí está ubicado, entonces unimos mediante una recta Rn con M, ¿ya? Vamos a unir eso hasta tocar la fase conjugada del extracto, de esta manera. O sea, aquí construimos RM, RNM, y luego lo seguimos proyectando hasta tocar la curva binodal en la fase conjugada de extracto, donde leemos S1. Una vez que ya tenemos ubicado S1, vean que es F, S, Rn y SUN son los ingresos y salidas de toda la batería. Hasta ahí está claro eso de toda la batería. Lo que a continuación hacemos, hay que ubicar el punto de operación. Igual que hemos hecho o se hizo, recuerdan, en el método de Ponson-Savarit, ubicábamos un punto de diferencia de las zonas. Aquí va a haber solamente un punto de operación delta de R. ¿Cómo encontramos eso?
Lo vamos a encontrar cuando unimos E sub 1 con F. Acá está, E sub 1 con F y lo seguimos proyectando. De esta manera. Ahí está proyectado. Lo mismo hacemos ahora uniendo S con Rn y lo seguimos proyectando. Y de esa manera. Y ahí ubicamos el punto delta de R, punto de operación. A partir de ahí se van a hacer trazos, ¿ya? A partir de delta de R. Y una vez que ya tenemos E1, entonces vamos a ubicar ahora su fase conjugada para el refinado de E1. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos los trazos que ya conocemos apoyados con la línea conjugada. Una vertical y una horizontal hasta tocar la curva de la fase conjugada, que es el refinado. Y ahí ubicamos R1. ¿Ves? Hemos hecho este trazo vertical hasta la línea conjugada y de ahí lo pivotamos horizontal hasta tocar la fase conjugada refinado, donde ubicamos R1. Entonces lo unimos y nos da la recta de reparto que contiene el refinado y el extracto de la unidad de contacto 1. Luego hacemos un trazo desde delta de R, ¿ya? Pasando por R1 y tocando la fase conjugada del extracto. Está acá. Esto llega acá, continúa hasta tocar la fase conjugada del extracto, donde leemos E sub 2. Ahí está E sub 2. ¿Ah? Una vez que tenemos E sub 2, volvemos a ahora ubicar su fase conjugada refinado para E sub 2. Utilizamos la vertical, tocamos la línea conjugada y lo pivoteamos horizontalmente hasta encontrar R sub 2 sobre la fase conjugada del refinado. Luego que tenemos R sub 2, nuevamente hacemos un trazo desde delta de R que pase por R2. Unimos unimos las dos fases conjugadas y eso representaría la recta de reparto para la unidad de contacto E2. Ahora sí, pasemos a trazar desde delta R una línea que toca R2 y se prolongue hasta la fase conjugada del extracto. Y ahí vamos a leer E sub 3. Una vez que tenemos E sub 3, hay que encontrar su fase conjugada refinado para la unidad de contacto 3. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la línea conjugada, un trazo vertical desde E sub 3, lo pivoteamos hasta la fase del refinado y vamos a encontrar R sub 3. Aquí observamos que el último trazo R sub 3 viene a ser menor que R sub n. Aquí está R sub n. Como es menor, se termina toda la fase de la construcción. Entonces aquí lo único que hacemos es trazar su línea o su recta de reparto de la unidad de contacto 3. Hasta ahí se traza. Entonces ahí concluye todos los trazos y lo único que nos queda es contabilizar cuántas rectas de reparto se han trazado hasta alcanzar R sub 3, que era menor que el R sub n. Entonces se contabiliza y eso nos indica el número de unidades de contacto que se requiere para hacer la separación de este sistema. ¿Ya? De esa manera, esto es el método Hunter-Nash. Vamos a preguntar, si no tendremos que ahondar nuevamente. A ver, ¿qué me dice Caroline Quispe? Caroline, ¿está claro este método? Ingeniero. Sí, ingeniero. Glendy Tafur, buenas tardes Glendy. ¿Qué me dice Glendy? ¿Está claro? Presente, ingeniero, sí está claro. Yulisa Flores, Yulisa. ¿Está claro, Yulisa? Luis Palomino. Buenas tardes, Luis. ¿Está claro, Luis? Sí, ingeniero, más o menos, pero ingeniero, quisiera que lo repita una vez más, ingeniero, un favor. Muy bien. ¿Qué me dice
Michael Piwe. Michael, buenas tardes, Michael. Ingeniero, buenas tardes. Sí, por favor, ingeniero, a partir del punto donde está delta de R, a partir de eso, por favor. Ya. Yemima Quispe, Yemima. Buenas tardes, Yemima. Ingeniero, buenas tardes. Sí, sí le entendí, pero sería preferible que lo vuelva a repetir. Bien, vamos a repetir. Vamos a hacerlo un poco más lento de ser posible para que ustedes puedan entender. Bien, ahí lo tienen. Entonces vamos a hacer este procedimiento que nos permite calcular cuántas, en el diseño, cuántas unidades de contacto va a haber. Y eso nos sirve para ubicar los puntos de los extractos y refinados que están saliendo de cada unidad de contacto. ¿Ya? Y esto parte para aplicar el método de Hunter-Nash. Perdón. Entonces, ¿cómo es este método? Este método va a tener un procedimiento en la que va a tener como base que se va a conocer las corrientes de F, R sub n, que se va a calcular, y S. Eso es lo principal, lo primero que tenemos que tener. Entonces, basado en eso, nosotros utilizaremos o bien un triángulo rectángulo o bien un triángulo equilátero para aplicar este método de Hunter-Nash. También se puede aplicar en el diagrama de Hanecker. Eso lo vamos a dejar pendiente para posteriormente poder hacer. Bueno, entonces, si esa es la condición, entonces voy a utilizar un triángulo rectángulo, en el que ya sabemos tenemos que construir la curva binodal. ¿Ya? Y esta curva binodal, una vez que está construido, tenemos que adicionarle la línea conjugada. Como vamos a tener que calcular un punto, una fase, la otra fase tenemos que encontrarla mediante proyecciones apoyados en la línea conjugada. Para eso se traza. Ya habíamos indicado que en todo diseño siempre va a acompañar al diagrama, sea triángulo rectángulo o triángulo equilátero, la línea conjugada, para hacer la ubicación de los puntos correspondientes. Una vez que ya lo tenemos construido, ubiquemos, ¿ya?, nuestras corrientes de alimentación para la batería, para toda la batería. La alimentación y la alimentación del solvente extractor. Alimentación F de la mezcla y la alimentación del solvente extractor, cuya posición depende de sus composiciones respecto al soluto que estamos trabajando. Lo unimos mediante una recta y esa recta ya sabemos, como son líneas que se alimentan, viene a ser la línea de balance que se alimenta al mezclador total de la batería. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, hay que ubicar ahora la corriente de refinado que sale de la última etapa de la batería, que es R sub n. Una vez que tenemos R sub n, calculamos la composición del soluto en esa mezcla total. Lo calculamos y lo ubicamos sobre la línea de balance del mezclador para toda la batería en función de esa composición. Eso es lo que ubicamos. ¿Cómo lo hallamos? Con la ecuación 3 que hemos ya explicado en el fundamento. Una vez que lo tenemos, lo que hacemos es unir Rn con el punto M y lo seguimos proyectando hasta tocar la fase conjugada del extracto en la curva binodal, que sería este. Ahí está. Trazamos de Rn, M y lo seguimos proyectando hasta tocar la curva de la fase conjugada de extracto, donde se ubica E sub 1. O sea que es la corriente que está saliendo de la primera unidad de contacto de la batería, E1. Listo. Una vez que tenemos eso, entonces ahora vamos a ubicar el punto de operación o el punto de diferencia de la operación. ¿Cómo se va a ubicar? Se va a ubicar mediante dos trazos. Un primer trazo que va a empezar en E1. Va a tocar F y va a continuar.
con su inclinación, de esta manera. Eso es lo que se hace. Eso en la parte superior, y en la parte inferior hacemos lo mismo, uniendo S con RN. Y lo seguimos prolongando hasta que intersecte a la otra línea que es de la parte superior, de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya están trazados, en algún punto se intersectan. En este caso se va a intersectar aquí. A ese punto es el que le llamamos punto de operación o punto de diferencia de la operación. Ya, hasta ahí creo que estaba claro. Una vez que tenemos ya puesto el punto de diferencia, lo que tenemos que hacer es buscar para este flujo de la corriente de la fase extracto su correspondiente refinado que sale de la unidad de contacto 1. Vean, lo primero que hemos hecho arriba es toda la parte general de la batería. Ahora vamos a hacer cada unidad de contacto dentro de la batería. Entonces empezamos con la unidad de contacto 1. Su corriente de extracto que sale es E1. ¿Cuál será el refinado que sale de esa unidad de contacto? Eso lo vamos a encontrar apoyándonos en la línea conjugada. Al hacer los trazos paralelo a los lados, como hemos aprendido. Si hacemos este trazo, ¿ve? Cae vertical E1 hasta la línea conjugada y ese punto de intersección se pivotea hacia la curva binodal en su parte de la fase conjugada refinado. Entonces, esa proyección que está en líneas entrecortadas ya toca esa zona y ahí aparece un punto. Y ese es el refinado que está saliendo de la unidad de contacto 1. Estamos haciendo 1 y 1. Entonces, eso lo unimos mediante una recta que se llama recta de enlace o recta de reparto, que correspondería a la unidad 1. Una vez que tenemos ya diseñado la unidad 1, volvemos a nuestro delta de R. Y a partir de ahí trazamos una línea que va a tocar R1 y va a seguir prolongándose hasta tocar la fase conjugada del extracto. Entonces, de esta manera, ¿ve? Empieza en delta R, toca R1 y continuamos y va a tocar ahora la curva binodal en su fase de contacto extracto. Entonces, como hay un punto de contacto, ahí ubicamos ahora E2. Ahí está E2. Este será el extracto que está saliendo de la unidad de contacto 2. Ahora, busquemos su refinado. Entonces, hacemos nuevamente, apoyándonos en la línea conjugada, trazamos la vertical paralela al lado opuesto, acá. Y el otro paralela a la base. Lo pivoteamos de esa manera. Y tocamos nuevamente la fase conjugada del refinado, donde leemos R2. Ya. Continuamos porque la composición de R2 es mayor todavía que R(n), que está acá. Porque este es lo último que está, es la composición del último refinado que sale de la batería. Entonces, una vez que tenemos R2, volvemos a hacer un trazo desde delta de R que pasa, trazamos la línea de balance, habíamos olvidado, trazamos la línea de balance, de reparto que vendría a ser de E2, R2. Una vez que hemos hecho eso, ahora trazamos nueva línea desde delta de R que pase por R2 y va a tocar la curva binodal en la fase conjugada de extracto, donde ubicamos E3. Listo. A este E3 hay que encontrarle su refinado 3. Nos apoyamos en la línea conjugada, lo pivoteamos hasta la fase conjugada refinado y ahí estará R3. Ahí está. Se observa ahora que la posición del R3 está debajo de la posición R1. ¿Ya? Entonces, si eso ocurre o alcanzamos la igualdad a Rn o es menor, ahí termina todo este proceso. ¿Ya? Entonces, completamos simplemente con la recta de reparto de la unidad de contacto 3. Entonces, nosotros hacemos todos estos trazos hasta que alcancemos que el último refinado sea menor que el refinado R(n). Y ahí termina todo el proceso de diseño.
Y finalmente, lo único que nos queda es contabilizar cuántas rectas de reparto hemos construido y ese número representará el número de unidades de contacto que va a tener la separación de esa mezcla, ¿ya?, en un flujo de contracorriente. Veamos ahora si ha quedado mejor esclarecido. ¿Qué me dice Silvana Quisquelaya? ¿Está claro? ¿Mejoró el entendimiento? Silvana, buenas tardes. Selenia Limaya, buenas tardes. ¿Está claro, Selenia? Ingeniero, buenas tardes. Todo claro, ingeniero. Rolando, buenas tardes. Rolando Pariona, buenas tardes. ¿Está claro, Rolando? Yulisa Méndez, buenas tardes, Yulisa. ¿Está claro, Yulisa? Mucho mejor, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, continuemos. Bien, entonces ya aprendimos a diseñar. Ya tenemos ubicado las corrientes de las fases conjugadas en su posición. Y lo único que queda ahí es leer, ¿ya?, las composiciones de cada corriente. Y con esas composiciones podemos calcular las corrientes de cada fase conjugada. Para eso se construye de esta manera en el diseño, para definir el número de unidades de contacto y además sus composiciones de cada corriente que ingresa y que sale de cada unidad de contacto. Calculemos ahora otro. Se está observando el diagrama, perdón, la diapositiva, ¿se observa? Sí, ingeniero. Ya. Hay límites en la que empieza a trabajar un sistema de baterías, un sistema de unidad de contacto en batería. O sea, múltiples unidades de contacto. Y para calcular eso requiere siempre el cálculo de lo que es la cantidad de solvente de extractor mínimo, que vamos a llamar S mínimo. Ese es su mínimo. Entonces, ¿cómo se calcula ese es su mínimo? Esto me va a indicar la cantidad de solvente extractor como mínimo que se requiere para extraer casi totalmente el soluto contenido en el solvente portador, ¿ya? O va a haber dos tendencias de construcción de las líneas. Aquí vamos a aprender uno y voy a hacer lo opuesto en el problema, en el ejemplo de clase. Entonces, ¿cómo calculamos esta cantidad de solvente extractor mínimo? Entonces, va a tener todo un procedimiento. Voy a utilizar un triángulo equilátero, para más o menos hacer un poquito más comprensible en función de las proyecciones que vamos a hacer. Pero también se hace en un triángulo rectángulo, no hay ningún problema. Entonces tenemos el triángulo equilátero, en la que están ubicados nuestros componentes: A, solvente portador; B, solvente extractor; y C es el soluto. Entonces, acá, ¿qué se hace? Se va a construir sobre el diagrama del triángulo equilátero la curva binodal y las rectas de reparto. Acá sí se tiene que poner las rectas de reparto en su posición o en su inclinación. La construcción de la recta de reparto es básico, porque en función de su inclinación vamos a encontrar el punto de operación a la condición mínima. Es igual que hemos hecho anteriormente. Condiciones mínimas, reflujo mínimo, solvente mínimo, etc. Todos tienen que hacer, pero acá se va a obtener gráficamente. Entonces, construimos primero la curva binodal y sus respectivas líneas de reparto. Ya está. Y lógico, son los experimentales. Una vez que tengo eso, entonces voy a ubicar nuestros, en este diagrama, nuestras corrientes. F que ingresa, y ahora como voy a hacer el mínimo, por ese le estoy poniendo ese mínimo, es lo que quiero calcular. ¿Ya? Y unimos F con S mínimo. Ahí está unido. ¿Ya? Entonces ahora unimos, unir y prolongar lo suficiente. Lo que vamos a hacer ahora es unir este S mínimo
con el R sub n, que estaría por acá más o menos. Un R sub n, un punto cualquiera, a ver. Listo. Entonces, R sub n está acá. Está debajito de esta última recta de reparto. No le puse el punto, acá debe haber un punto. Aquí está R sub n. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos ese mínimo con R1 y lo seguimos proyectando. Listo. Una vez que tenemos eso, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, hay que proyectar cada recta de reparto, para eso se ha construido, cada recta de reparto siguiendo su dirección hasta intersectar la recta que hemos trazado anteriormente, al unir ese mínimo con Rn sobre esta recta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? El primero sería esto. Sigo prolongando, proyecto, acá está ya entrecortado y toca este punto. Ese le vamos a llamar el punto de diferencia o el punto de operación prima. Es el primer punto que consigo. Trazo el siguiente recta de reparto en su segmento de dirección. Seguimos su dirección y vamos a trazar. Y vean que lo corta en otro punto. A eso le vamos a llamar punto de operación segunda. Trazamos el otro que está encima acá. Entonces, cuando lo trazamos, va a tener una... Ya está. ¿Ve? Lo trazamos, seguimos la dirección, ya trazamos hasta intersectar la línea roja, que era unir ese mínimo con Rn. Y vamos a encontrar un punto de diferencia tercera. No hay más líneas de reparto que trazar y ahí termina todos los trazos. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de trazos, la idea es encontrar un punto de diferencia o un punto de operación mínima. Y siempre este punto de operación mínima va a ser aquel punto, ¿ya?, que al ser intersectado por la inclinación de la recta de reparto esté más alejado del valor o de la posición de Rn. Acá está Rn. El más alejado viene a ser delta de R tercera. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos eso, con eso ya lo consideramos que este tercera viene a ser el punto de diferencia o de operación mínimo. Y esto lo descartamos. Siempre va a haber uno solo. El que esté más alejado, la inclinación de la recta de reparto prolongado hasta intersectar esta otra línea que está en el inferior, que esté más alejado de Rn, es el punto de diferencia o el punto de operación mínimo. ¿Ya? Para eso ubicamos primero ese paso. Ya tenemos calculado el punto de diferencia mínimo, que es delta de R tercera. Una vez que hemos encontrado eso, ahí está el punto. Los otros los descarto, solamente era para explicarles cómo se va encontrando. ¿Ya? Y ahora voy a trazar desde el punto de diferencia o punto de operación mínimo, que es el delta de R tercero, una recta que va a unir este punto de diferencia con F, la posición de F, acá está F, ¿ya? Y lo vamos a seguir prolongando hasta tocar la curva binodal en su fase conjugada extracto. El extracto está acá. De esta manera, ¿ve? Empieza, punto de diferencia mínimo, toca F, continúa y va a intersectar la curva binodal en la fase conjugada extracto. Ahí está. Y a eso lo notamos como E máximo. Eso va a ser el E máximo. Una vez que tenemos el E máximo, entonces lo que tenemos que hacer ahora es unir. Vamos a unir Rn con el E máximo que hemos encontrado. Vamos a unir. ¿Para qué lo unimos? Vamos a unir para encontrar la intersección. ¿Ve? En esa recta intersecta a la línea de balance de mezclador. Del mezclador está acá. Entonces lo intersecta en este punto. A ese punto es el que denominamos punto de la mezcla total mínima. Ahí está el punto total de la mezcla mínima. Entonces hemos construido una serie de puntos que me van a servir ahora para cuantificar. Entonces, ¿cómo lo voy a cuantificar? Simplemente
leyendo todas las composiciones de F, de M mínimo, de S mínimo y aplicar la siguiente ecuación. Esta ecuación resulta de una aplicación de la regla de la palanca sobre la línea de balance del mezclador, Fs mínimo, acá está, Fs mínimo. Entonces, cuando hacemos eso, la regla de la palanca sería F es a S mínimo, como M mínimo, S mínimo como distancia, es a F, M mínimo como distancia, está acá. Que expresado en función de composiciones respecto al soluto serían estas diferencias, del cual fácilmente podemos despejar, de modo que quedaría la cantidad de solvente extractor mínimo necesario para esa separación vendría a ser, en este caso, la ecuación número 10. Bien, entonces esta es la ecuación final que vamos a aplicar una vez que hemos gráficamente encontrado las composiciones que son útiles para la ecuación número 10. Necesitamos la composición del soluto en F, que estaría acá, la composición del soluto en la mezcla mínima, que estaría acá a esta altura, la composición del soluto en S mínimo, que estaría acá, si es puro valdría 0. ¿Ya? Entonces acá está en una forma simplificada. Esto es el procedimiento para determinar la cantidad de solvente extractor mínimo. Ahora observen que este trazo se ha hecho viendo la posición del diagrama del triángulo equilátero, se ha hecho hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque las líneas de reparto, las rectas de reparto, su inclinación de proyección está dado a ese lado. Pero nosotros sabemos que también existen líneas de reparto o rectas de reparto que están en otra dirección. Aquí el soluto está más favorecido a la fase extracto. Si es en un sentido contrario, el soluto estaría más favorecido a la fase refinado. Entonces, cuando el soluto está más favorecido a la fase refinado, entonces la inclinación va descendiendo hacia el lado derecho. Entonces se tiene que hacer todas estas mismas proyecciones, pero hacia el lado derecho, con el mismo procedimiento, pero dado al lado derecho, porque la inclinación ahora de las rectas de reparto están favorecidas a la fase del refinado. Entonces va disminuyendo hacia la derecha, entonces todos van a ir en ese sentido. Entonces, eso es la única aclaración para pasar a los ejemplos. Pero, a ver, preguntemos cómo ha quedado esta parte. ¿Quedó claro, Vladimir? Vladimir Mauricio. Ingeniero, buenas tardes. Sí, está claro, ingeniero. Está claro. Sandra Andrade. Sandra, buenas tardes. ¿Está claro, Sandra? Ingeniero, sí. Ricardo García. Buenas tardes, Ricardo. ¿Está claro, Ricardo? Ricardo, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Sí, ingeniero. Sí. Miriam Casallo, buenas tardes, Miriam. ¿Está claro, Miriam? Buenas tardes, ingeniero. Sí está claro, ingeniero. Ya, Margot Carranza. Margot, buenas tardes. Margot. Buenas tardes, ingeniero. Sí está claro. Bien. Esos son todos los fundamentos que son necesarios para entender y cuantificar todo lo que es el diseño de un sistema múltiples unidades de contacto cuando el flujo de alimentación tanto de la mezcla como del solvente extractor están en contracorriente. Y a eso ahora vamos a abocarnos para poder ver algunos casos que debemos tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar ya, aplicando primero el diseño. ¿Se observa la imagen, por favor? ¿Se está observando? Sí, ingeniero. Muy bien. Bien, el problema plantea que se va a reducir una corriente que lleva 100 kilogramos por hora. Ya sabemos que en el sistema de extracción líquido-líquido se trabaja
con más exactitud o precisión cuando se hace en unidades máxicas. Ya, estos 100 kilogramos es una mezcla que contiene 50% en peso de acetona que tiene como solvente portador el agua. Esta hay que reducirla hasta 10% en peso de acetona. Y para ello se emplea 30 kilogramos por hora de un solvente extractor, 1,2-tricloroetano. Listo. En una operación de contacto múltiple a contracorriente. Me están pidiendo que lo resuelva, pero a contracorriente. Y a una temperatura de 25 grados Celsius. Piden determinar el número de unidades de contacto y las concentraciones y peso de las diferentes corrientes. Para ello disponemos una tabla en la que están los puntos o las ternas para las rectas de reparto. Una terna que corresponde a la fase conjugada de refinado y su correspondiente terna para la fase conjugada de extraño. Uniendo estaremos determinando las rectas de reparto experimentales, porque esto es el resultado de un experimento. Un esquema de este sistema de múltiples unidades de contacto sería este. Le he puesto 3, debe ser Rn. Acá observamos la misma notación. Ingresa F, ingresa S, sale Rn y sale E1. Entonces, todo esto es la batería. Entonces, nos piden calcular el número de unidades de contacto cuando la operación se efectúa en contracorriente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, esto vamos a tener que emplear en una solución gráfica, ¿ya? En la que, como vemos, estamos viendo, están los ingresos ingresos y salidas en contracorriente. Entonces, implica que nuestra operación es continua. Y la ventaja que cuando se trabaja con contracorriente es que se utiliza menor cantidad de solvente extractor, porque ingresa una sola vez, y en los otros están ingresando en cada unidad de contacto cuando se trata de flujo cruzado. Entonces, ¿cómo calculamos acá? Primero, tenemos que saber qué cosas disponemos. Disponemos la corriente de alimentación en flujo y en composición. Disponemos del solvente extractor en flujo y en composición. Nos dicen que es un componente puro, entonces es solvente puro. Y las composiciones que son acetona y ¿cómo se llama? Del solvente extractor, y la composición del refinado que sale de la batería. Esas 3 cosas conocemos, por lo que la solución implica seguir el procedimiento que vemos acá. Primero, ¿qué hacemos? Construimos el diagrama triángulo-rectángulo o puede ser triángulo equilátero para este sistema ternario. O sea, en ella va a estar su curva binodal, van a estar las rectas de reparto, ¿ya? Para poder construir. Cuando se trata de diseño, en este caso de contracorriente, sería conveniente que solo utilicemos la recta de reparto para construir la curva binodal y después borramos la recta de reparto porque se confunde mucho con los otros trazos que vamos a hacer. Puede llevar a confusión. Bien, ya lo construimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Igual que hemos hecho para una unidad de contacto sencillo. Lo primero que se hace es calcular la composición, en este caso del soluto, que es la acetona, en la mezcla total de la batería. Y eso está en función de las corrientes que son alimentadas en sentidos opuestos. F, que es la mezcla, y S, que es el solvente extractor, sobre la mezcla total. Esto se dedujo de una balanza de materia parcial. O M puede ser expresado en función de las alimentaciones si se conocieran. Como en este caso conocemos, lo ubicamos así. Sea 1 o sea 2 es aplicable por igual. Ahora, ¿cómo deducimos los valores de cada una de las variables? Ubiquemos nuevamente el esquema. Tenemos acá el esquema, acá está toda la batería hasta N, no sé cuántos son, pero pongo el último que es N, y cierro la batería. Y acá hay una mezcla total de toda la batería, que es lo que vamos a calcular acá, para su composición. Entonces, esta composición, vean,
vamos a conocer F 100 kilogramos, composición de la acetona en F 50% en peso, la corriente de solvente extractor 30 kilogramos por hora, su composición 0 porque es puro, ¿ya? Y tenemos la composición de la acetona RN. Hasta ahí lo vamos a deducir, 10%. ¿Ya? Entonces, con esos datos, que es lo que necesito, entonces yo reemplazo en la ecuación 2. F100, composición de la acetona 0,5, S30, composición de la acetona en el solvente extractor 0, porque es puro, y finalmente me da la composición de la acetona en la mezcla total de la batería. Eso es lo que hacemos. Ya lo calculamos. Ahora hay que ubicarlo. ¿Ya? Vamos a ubicar esa, con esta composición, ahora la mezcla total sobre la línea de balance del mezclador de la batería total. ¿Cómo va eso? Acá está. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Construido la curva. Hemos con las líneas de reparto que he sacado. Acá están, no están las líneas de reparto no están. Ya. Entonces, ¿qué hemos hecho? Colocamos F, S y colocamos RN. Luego, con las composiciones, calculamos este punto, M, 0,348384 creo que sale. Entonces, esta alturita, donde de ese punto de valor que intersecta esta línea de balance, que está de rojo del mezclador de toda la batería, ubicamos F. ¿Qué hacemos después? Unimos RN con M y lo seguimos prolongando hasta tocar la fase conjugada extracto. Y ahí ponemos E1, ahí está E1. ¿Ya? Una vez que tenemos E1, entonces ya procedemos a hacer el trazo. Trazamos E1, toca F y lo continuamos prolongando. Luego trazamos S, uniendo el punto S con el punto RN y seguimos proyectándolo hasta que intersecte a la otra línea superior. Y ahí encontramos el punto de operación o el punto de diferencia, delta de R. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos después? Utilizamos ahora E1 y la línea conjugada. Acá está la línea conjugada. Entonces, bajamos vertical, lo pivoteamos y encontramos la posición R1. Acá está R1. Este es el punto. Ya tengo este punto. Lo que hago es, a partir de delta de R, trazo una recta que va a tocar R1 y va a continuar hasta la fase conjugada de extracto, donde voy a ubicar E2. E2 debe tener su R2. ¿Cómo calculo? Apoyado en la línea conjugada. Vertical, horizontal y encontré R2. Esta es otra recta de reparto, otra recta de reparto. Con este R2 ahora nuevo trazo desde delta de R, pasa por R2 y encuentro E3. Encuentro su R3 vertical, horizontal. Ya está R3 acá. Nueva recta de delta de R, R3 y encontramos E4. Su refinado R4 sería vertical, horizontal y encontramos R4. Nuevo delta de R, pasa por R4 y encontramos E5 sobre la fase conjugada extracto. Uso del apoyo de la línea conjugada vertical y horizontal, R5. Nuevo trazo delta R, R5, lo seguimos proyectando y encontramos E6. Nuevamente usamos la línea conjugada de esto y encontramos su R6. Aquí observamos que la posición de R6 ya está más bajo que RN, que está acá arriba. Entonces ahí termina todo el proceso. Podemos unir por rectas de reparto cada unidad refinado extracto y determinamos contabilizando que en total va a utilizar o se requieren 6 unidades de contacto. Eso es lo que va a requerir, las 6 unidades de contacto.
Una vez que lo tenemos, entonces lo que hacemos ahora es leer cada composición de cada fase conjugada extracto y de cada fase conjugada refinado, para empezar a calcular ahora cada una de las corrientes de refinado y de extracto en cada unidad de contacto. Y eso es lo que se hace a continuación. Entonces, todo lo que les he explicado está acá detallado. ¿Ya? Se va detallando y llegamos a las 6 unidades de contacto. Listo. ¿Está claro ahí, por favor? ¿Está claro la forma que me dice Nelcy Torres? Buenas tardes, Nelcy. ¿Está claro, Nelcy? Buenas tardes, Nelcy. ingeniero. Sí está claro, ingeniero. Marlon Brando, Marlon Sí Paredes. está claro, ingeniero. Ya, Marlon Paredes. Marlon, buenas tardes. Buenas tardes, Steffi ingeniero. Ochoa. Sí se entendió, ingeniero. Steffi Ochoa, ¿está claro, Steffi? Ingeniero, buenas tardes. Sí, ingeniero. Gerson Quispe, Gerson, buenas tardes. ¿Está claro, Gerson? Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, continuemos entonces. Ya, la otra parte que nos pide es determinar las composiciones de las corrientes. Entonces, ¿cómo determinamos las composiciones? Simplemente, una vez que ya hemos hecho todos los trazos y hemos determinado las 6 unidades de contacto, de cada posición de la fase conjugada de extracto y de la fase conjugada refinado, en su posición empezamos a leer cada una de las composiciones que están acá. Primero para el extracto y este es para el refinado. Acá falta el plato 1. 1, 2, 3, hasta el número 6. Perdón, unidad de contacto 1. Y de esa manera ya lo leo. Simplemente es una lectura de cada posición de R y de E que hemos encontrado en los trazos del diseño. Luego nos piden calcular las corrientes de cada fase conjugada en cada unidad de contacto. ¿Ya? Para cada unidad. Entonces empezaremos empezando por la unidad de contacto 1 y en ella calculamos el extracto E1. Utilizamos nuestra ecuación mediante la aplicación de la regla de la palanca para E1. ¿Ve? Y este E1 determinamos de que, vean, que estamos calculando las corrientes de toda la batería acá, en E1, que está saliendo de toda la batería. Entonces, estas composiciones ya lo tenemos, están acá arriba, de aquí nomás vamos bajando, de las composiciones de E y del extracto y del refinado, y si algo requiere de la mezcla, también ya lo conocemos que está acá. Y obtenemos de la corriente E1 que sale de toda la batería. Ahora calculemos el refinado que sale de toda la batería. Acá estamos en la primera parte. Entonces, ¿qué utilizamos? Nuestra ecuación 4, un balance de materia nada más. Como conocemos E1, conocemos la mezcla, Rn por despeje me dará 48 y fracción. Entonces ya tenemos la corriente de alimentación que es 100, la corriente de solvente que es 30, la corriente Rn que está saliendo que es esta cantidad. Entonces ya conocemos todo lo que sale e ingresa a la batería. Ahora vayamos a cada unidad de contacto. Unidad de contacto 1. Entonces nosotros vamos a generalizar. Recuerda que hicimos una unidad de contacto M, acá estaban las corrientes, lo estamos volviendo a hacer de lo que hemos hecho en las diapositivas acá para entender. Entonces acá tenemos la ecuación 5, que es la que me va a leer todas las corrientes del extracto que están ingresando a cada unidad de contacto. Y la ecuación número 7 es la ecuación general, ¿ya? Para cada unidad de contacto y me calcula la corriente de refinado que está saliendo de esa unidad de contacto. En ella decíamos que M representa el número de la unidad de contacto que estamos estudiando. Entonces, como estamos estudiando el 1, entonces vamos a reemplazar ya en las ecuaciones generalizadas M igual a 1. Entonces vayamos a R1, primero R. R sub M es 1, sería R1, M menos 1, 1 menos 1 es 0, sería la alimentación, ya a la unidad de contacto 1. Acá está R sub 0 y acá están ya reemplazados.
Lo único que hacemos es reemplazar valores. R sub 0 es igual a F, la alimentación que está ingresando a la unidad de contacto 1, 100. Esto era 0,5, ¿ya? R0, o sea, esa es la composición de la acetona que ingresa en la alimentación, menos la acetona en E2, 0,49. ¿Dónde está eso? Está todo acá en la tablita, lo que hemos ya leído, acá está, ¿ve? De cada unidad de contacto. Esto nomás vamos bajando. Ya está leído para no estar redundando. Entonces reemplazamos los valores que corresponden. Aquí está E1, que hemos hallado acá. Acá está E1. ¿Dónde está E1? Acá está E1, ¿ve? Rn también está ahí. Entonces todos esos valores van ingresando a nuestras ecuaciones. ¿Ya? Reemplazamos y obtenemos el refinado, corriente refinado que está saliendo de la unidad de contacto 1. Y luego hallamos la corriente de extracto que está entrando a la unidad de contacto 1, que proviene de la unidad de contacto 2, por eso aparece E sub 2. Reemplazamos en 5, ya tenemos E sub 2. Ya tenemos la corriente que llega, extracto, la corriente que sale, extracto, la corriente que se alimenta, mezcla, y la corriente que sale como refinado. Ya está de la unidad de contacto 1. Hacemos lo mismo para la unidad de contacto 2. Utilizamos las mismas ecuaciones, utilizando ahora m igual a 2. Reemplazamos en la ecuación generalizada, se particulariza para la unidad de contacto 2 y en ella empezamos a reemplazar nuestros valores que hemos hallado con anterioridad. Ya aquí está R1, aquí está E2, acá están. Esto viene de acá, acá está E2, ¿ve? Y aquí está R1. Esos son los que van a ir bajando a la siguiente unidad porque son sus alimentaciones y sus salidas. E3, utilizando la ecuación 5, que es un balance de materia despejado, me calcula la corriente de extracto que está llegando al plato 2, a la unidad de contacto 2. Ya lo tenemos acá. Hacemos lo mismo la unidad de contacto 3, R3. En la ecuación 7, haciendo m igual a 3, particularizado, en ella reemplazamos los valores que estamos arrastrando de los cálculos anteriores y encontramos la corriente de refinado que está ingresando a la unidad de contacto 3. La corriente de extracto que ingresa a la unidad de contacto 3 lo encontramos con la ecuación 5. Sería 24 y fracción. Pasemos a la unidad de contacto 4. ¿Ya? Entonces hacemos la ecuación 7 con m igual a 4. Reemplazamos los valores que estamos arrastrando de los cálculos anteriores, recalco, y encuentro la corriente de refinado que está entrando a la unidad de contacto 4. Y la fase extracto que está entrando a la unidad de contacto 4 se llama E5. Y por este balance en materia, que es la ecuación número 5, reemplazamos valores de los pasos anteriores y encontramos E5. Luego pasamos a la unidad de contacto 5. Igual, calculamos el refinado que va a entrar a la unidad de contacto 5 con la ecuación 7 que se particulariza cuando m es igual a 5, la unidad de contacto 5. Reemplazamos los valores y me da la corriente de refinado que está ingresando a la unidad de contacto 5. Y me permite ahora hallar la otra corriente que ingresa a la unidad de contacto 5, que es la cantidad de extracto que viene de la unidad de contacto 6. Y obtengo E6. Ya es la que ingresa como E6. Listo. Y vamos ahora a la unidad de contacto 6. En la unidad de contacto 6 observamos, vean, que en nuestros cálculos, ahí termina, y la unidad de contacto 6 tiene como composición final para el extracto refinado 0,25 y para el extracto 0,03. Aquí ya termina porque recuerdan que se va a disminuir hasta 0,1.
Esto es menor que 0,1. Entonces, eso es la última unidad de contacto. Entonces, la corriente que ingresa y que salen de esa unidad de contacto, en esa unidad de contacto sale la corriente Rn, que sería igual a R6. Ya lo hemos calculado de la forma general. Ya no necesitamos recalcular, está en la forma general. Y eso sería R6. Y ya tenemos E6 que está saliendo y el S que está entrando, que son 30. Entonces, de esa manera calculamos todas las corrientes y composiciones que están ingresando y saliendo de cada unidad de contacto, que en este caso han sido diseñados a 6. ¿Ya? Y ese es el procedimiento básico que se hace para cuantificar todo este sistema de unidades de contactos múltiples cuando el flujo de alimentación de mezcla y alimentación del solvente extractor es en contracorriente. Veamos a ver. Stephanie Barrios, Stephanie, buenas tardes. ¿Entendió Stephanie? ¿Se quedó claro? Buenas tardes, ingeniero. Sí entendí. Ya, Yulisa Méndez, Yulisa. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Me escucha? Ya. Michael Chanco, buenas tardes, Michael. Buenas tardes, ingeniero. Sí está claro, ingeniero. ¿Está claro? Bien, vamos a continuar para terminar el siguiente ejemplo. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Ya, ¿se observa? ¿Se está observando, por favor? Sí, ingeniero. Muy bien. Este ejemplo es un caso para poder entender, dentro de lo que hemos explayado de los fundamentos, de lo que es el cálculo de la cantidad de solvente extractor mínimo en un flujo de contracorriente. Entonces, el problema nos plantea que hay un flujo de una corriente de una mezcla másica, que contiene 30% en peso de ácido acético en agua. El agua es el solvente portador. Se extrae o se va a extraer el ácido acético de esa mezcla mediante un sistema de extracción de múltiples unidades de contacto con flujo en contracorriente. Para la extracción se va a utilizar el éter isopropílico puro y se desea reducir la concentración del ácido acético en el refinado final a un 6%, o sea, de 30% lo va a reducir hasta 6% en el refinado. Entonces, hay que determinar la cantidad mínima de solvente extractor que se requeriría para hacer la separación o extraer totalmente de el soluto, o bien del refinado o bien del extracto. Bien. No disponemos de los datos de rectas de reparto, un sistema ternario a 20 grados Celsius. Entonces ahí tenemos la fase refinado y la fase conjugada. Entonces procedemos a resolver y nos piden determinar la cantidad mínima de solvente extractor, que le estamos llamando S mínimo. Entonces este cálculo, decíamos, requiere de un procedimiento, que va a ser el siguiente. Todo esto que está escrito acá, lo voy a hacer en el gráfico. Entonces voy a utilizar este siguiente diagrama. Acá está. Lo primero que se tiene que hacer es construir, ¿ya?, en un sistema de un triángulo rectángulo o un triángulo equilátero, la curva binodal y las rectas de reparto. Ahí están, ¿ve? Entre líneas entrecortadas están todas las rectas de reparto. Aquí observamos, a diferencia de lo que hemos hecho en la diapositiva, que era en los fundamentos, la inclinación que tiene las rectas de reparto están favorecidas hacia la fase conjugada refinado. Es decir, que el soluto en cada fase refinado es mayor que en cada fase del extracto. Acá están los extractos.
Entonces implica que para calcular yo la cantidad mínima de solvente extractor que se requiere, entonces tienen que estar inclinados, o sea, todos los trazos se hacen hacia el lado de la inclinación en que va descendiendo. O sea, esto va a ir al lado derecho. En nuestra clase estaba invertido, iba hacia el lado izquierdo, porque las líneas las rectas de balance, las rectas de reparto, favorecían en el soluto a la fase del extracto, por eso es. Entonces el problema lo vamos a resolver para este lado, dado que la inclinación de cada recta de reparto está así. Bien, hasta ahí debe de estar claro. Entonces ya hice los trazos. Entonces para hacer eso, ahora tenemos que primero ubicar el punto de diferencia operación mínima acá. ¿Cómo lo hacemos? Ubicamos primero nuestras composiciones y nuestras corrientes conocidas. Conozco F, su composición, conozco Rn con su composición, porque hasta ahí voy a bajar o voy a reducir. Conozco S mínimo, o sea, el S es puro, está en el vértice del solvente extractor. Una vez que ya los ubiqué, ahora voy a hacer el trazo. Rn voy a unir con S, o sea, la posición S mínimo, con S. Y lo voy a seguir proyectando. Sigo proyectando la recta, ya, indefinidamente. Ya proyecté. Ahora tengo que empezar a extender la inclinación de cada recta de reparto, como se ve acá. Las rectas de reparto que están debajo de R sub n ya no cuentan porque va a quedar debajo de la línea. ¿Ya? Entonces tiene que ser los que están encima de Rn. Este primero es indefinido. El siguiente sería este de acá y va bajando. Este se le intersecta acá. El siguiente sigue bajando y lo intersecta acá. El siguiente, si ustedes ponen esa inclinación, esto se va acercando más acá. Este último va más acá. Este más acá y este último viene más acá. Entonces los únicos que hacen que sea el punto de diferencia o de operación mínima más alejado ahora de S. Antes era, para este lado era de Rn, al lado izquierdo. Ahora tiene que ser de S. El más alejado de todos los trazos de las inclinaciones de la recta de reparto me da la posición del punto de operación mínimo, que estaría acá. Acá está el punto. Entonces ya lo ubicamos. De esa manera, solamente proyectando las inclinaciones de la recta de reparto. El que esté más alejado en su intersección, ahí está ubicado el punto de operación mínima. Ya lo ubiqué. Una vez que lo he ubicado, entonces voy a unir F con este punto de operación mínima. Lo uno. ¿Ve? Ahí está la unión. Esa unión, ese trazo corta, ¿ve? La fase conjugada en la curva binodal y ese punto de intersección se llama E máximo. ¿Ya? Ahí está el E máximo. Una vez que tenemos el E máximo, entonces yo voy a unir ahora Rn con este E máximo para encontrar la posición del punto de mezcla mínimo que está sobre la línea de el mezclador de toda la batería. Acá está de toda la batería. Ahí lo intersecté y encontré el punto, la posición del punto mínimo. En ella voy a leer las composiciones que voy a necesitar. S mínimo, mezcla mínima, alimentación y Rn. Entonces ya lo tengo ubicado, ya leí eso. Lo único que hacemos ahora es utilizar nuestra ecuación. Si quieren lo deducimos mediante una regla de la palanca sobre la línea del balance del mezclador de toda la batería. Lo despejamos y acá están nuestras composiciones. Estas composiciones están en el gráfico. Este está como dato, 0,5. Este mínimo es 0,13 que hemos hallado mediante el gráfico anterior. Y el S mínimo que es 0. Conocido todos esos, ¿ya? Lo reemplazamos en la ecuación 1. Y al reemplazar la ecuación 1 ya me da la cantidad de solvente mínimo de extractor, solvente mínimo del extractor que se necesita para hacer esa separación. Eso es, en conclusión, acá están los valores ya definidos. Esto es lo que se necesitaría para hacer la separación
desde el 30% hasta el 10% con una cantidad mínima de solvente extractor. Esta es la cantidad mínima que se requeriría. Bien. ¿Queda claro, por favor, qué me dice Liliana Naula? Liliana. Buenas tardes, Buenas Liliana. tardes, ingeniero. ¿Está Sí, claro? sí está claro. A ver, Sí, ingeniero. Yulisa Flores. Yulisa Flores, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Sí, todo claro. Julia Minaya, Julia Minaya. Kenji Flores, Kenji, buenas tardes. ¿Está claro, Kenji? Buenas tardes, ingeniero, está claro. Ya, Yatzel Enríquez, Yatzel, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, todo claro. Bien. Por el día de hoy vamos a terminar acá. Este es ya el último tema. Entonces vamos a poner de acuerdo simplemente para nuestras evaluaciones que quedarían. Entonces voy a salir de la grabación.